Hablando de la pérdida de puestos de trabajo en Samán y en motociclo. Estos fueron los últimos, pero esto es algo que viene desde finales de 2014, donde se perdieron cerca de 55.000 puestos de trabajo y, según nuestro invitado, está desapareciendo un determinado tipo de puesto laboral. Recibimos al economista Ignacio Muncho para hablar de este tema. Gracias por venir, Ignacio. Un gusto estar acá con ustedes. Buen día. ¿Cuáles son las características de esos trabajos que se están perdiendo, esos puestos? Lamentablemente, muchos, diría yo, la enorme mayoría de población joven, menores de 30 años, y que tiene una característica muy particular, muy bajo nivel de calificación, nivel educativo, de primaria hacia abajo, o sea, con primaria completa hacia abajo. Todos los puestos de trabajo, más de los 55.000, porque se compensan por la ganancia. No es que se destruyeron 55.000 puestos de trabajo iguales en todos los sectores y en todos los tipos de personas. No, hay un segmento que está mucho más dolido que 55.000, que compensa con algunos que se crearon en este periodo. En sectores para gente mejor capacitada. Mayores de 30 años se crearon puestos de trabajo y para personas con secundaria completa o más se crearon puestos de trabajo en este periodo. Una primera aclaración, porque hay una discusión ahí latente si son 45, son 55.000, depende del punto de comparación. Si uno agarra el promedio del 2014 y compara el nivel actual, estamos hablando de 45. Si agarra diciembre, fines de 2014, son 55. Son muchos igual. Más allá de eso, lo que importa para mí, y es tremendamente delicado y preocupante, es el perfil de estos puestos de trabajo, y además, que están desapareciendo. ¿Cómo sigue esta gráfica? Claro, ¿cuál es el plan B que tiene esa gente? Y aparte hay otro condimento, porque los puestos de trabajo, más allá de las personas que los ocupan, que han desaparecido, tienen determinadas características, que son puestos fácilmente automatizables con el avance de la tecnología. Eso también lo estudiamos nosotros. En el último libro de Oppenheimer se habla del 47,7% en el corto plazo de sustitución de la tecnología a los puestos de trabajo. Sí, nosotros ese número lo reproducimos para Uruguay hace ya 3 años. Fue la primera vez que lo presentamos, nos da 54%, o sea, más de la mitad en Uruguay. Y decíamos que en los próximos 10 años. Bueno, ya eso pasó, ya está pasando. No es que esos puestos se hayan perdido por la automatización, pero sí que son es que los nuevos puestos que se crean, es un tema no es un tema de los que desaparecen, sino de los nuevos que se crean, que todos los que se crean no son puestos automatizables. Para ser claro, por más que abra una industria, de repente eso no va a contratar a la misma cantidad de gente que hubiese contratado 10 años antes. Es eso, o sea, no se sustituyen, aparecen menos puestos tal vez para la misma tarea. Y en cuanto al género, ¿hay alguna caracterización de la pérdida de los puestos de trabajo, mujeres y hombres, o eso es indistinto? Eso, o sea, es una variable para nosotros que no tiene por qué mirarse, porque yo creo que si uno realmente no cree en la diferencia de género, no tiene por qué estar mirando las diferencias, ¿no? O sea, yo creo que lo que importa es el perfil. Dentro de la pérdida le cuesta más conseguir determinados puestos o el sueldo más bajo, y si además la pérdida es más grande también para ese género, es más complicado aún conseguir un espacio. Pero el gobierno habla de redactar un proyecto de ley para incentivar y que se podrían crear 5.000 puestos de trabajo. ¿Esto podría ayudar y son puestos que a la larga la tecnología no va a correr? Bienvenida la propuesta del gobierno. Yo creo que va en el buen sentido querer apoyar a las empresas que contraten trabajadores. Me llama un poco la atención que esté concentrada en personas más adultas, cuando el problema central lo tenemos en los más de jóvenes. 45 años el incentivo, ¿no? Lo que pasa es que también los adultos tienen un problema. Pero acceder al mercado laboral con más de 40 es muy complicado si perdiste un trabajo. Reinsertarse también. Sí, pero lamentablemente en el Uruguay, por las características de nuestro sistema educativo y la crisis profunda que tenemos, todas las nuevas generaciones que están entrando al mercado de trabajo entran peor que las viejas generaciones. Entonces tenemos que 1 de cada 2 personas que ingresan al mercado de trabajo hoy en Uruguay solo pueden cumplir una tarea que es automatizable. Entonces imagínense la trampa en la que está la economía. O sea, estamos presentándoles al mercado de trabajo la mitad de los trabajadores que van a cumplir tareas que solo pueden cumplir tareas de forma eficiente, que ya no se requiere contratar a una persona. ¿Cuánto tiene que ver, perdón, Ceci, el ciclo económico en esto, ¿no? Esta fase de menor crecimiento, concentrado mucho en algunas áreas y de estancamiento o caídas de algunos sectores, que además son muy intensivos como la construcción en mano de obra. ¿Cuál es el escenario? Tiene mucho que ver, porque cuando el margen era grande, diríamos que se podían dar, entre comillas, determinados lujos de mantener puestos de trabajo a pesar de no ser eficiente o a pesar de poder sustituirlo por una automatización. Ha pasado muchas empresas que han automatizado un proceso y tienen al mismo tiempo el trabajador anterior mirando la maquinaria, cómo hace el trabajo. Bueno, esos sobrecostos que en periodos de alta rentabilidad nos pudimos dar, hoy ya no están pasando y las empresas cierran. ¿Pero cómo se explica eso a los trabajadores que dicen, no, pero la economía está creciendo, el gobierno dice que seguimos creciendo a tal porcentaje, queremos que se mantengan los puestos de trabajo y que además
se aumente el salario por ese porcentaje. Lo primero que hay que tener claro es que la economía no está creciendo. O sea, eso es lo primero que hay que... Si bien el dato del PBI muestra crecimiento, cuando uno le saca a ese dato un solo sector, que es telecomunicaciones, que es el sector que está creciendo, el resto del Uruguay, sin las telecomunicaciones, está hoy en el mismo nivel que en diciembre del 2014. O sea, exactamente igual. 2014. Estancamiento total. Desde que, previo a asumir este gobierno, durante todo este periodo tenemos el mismo nivel de actividad económica ¿Y cuál es la en el proyección? resto del mundo fuera de las telecomunicaciones. Salvo telecomunicaciones. O sea que la gente que mira para el costado y dice yo no veo el crecimiento, tiene que mirar el teléfono y lo tiene ahí. Tiene que mirar WhatsApp. El tema es que cuánta gente se emplea en eso, ¿no? Sí, se están creando empleos, pero no compensan. Bien, esto lo podríamos prever, digo, se pudo haber tenido en cuenta para que no sucediera toda esta pérdida por las razones que acabas de decir. ¿Y cómo se sigue ahora? Yo creo que hay una parte que es natural al ciclo, a la baja que tiene que estar teniendo la economía, y hay una parte que se acelera por la automatización, porque es mucho más barato, cada vez más disponible, y ahí hay que tener claro, porque la gente a veces cree en un robot que se mueve así, que agarra. No, es una aplicación lo que estamos hablando, es un software. Entonces, eso está cada vez más disponible y más barato, y cualquiera lo desarrolla para su propio negocio. Alguien que no atiende el teléfono y la aplicación que se hace. Se va a intensificar Bueno, en los próximos años. cuando se instalan cabinas de telepeaje, se está evitando un trabajador allí. No, o sea, en todos los rubros tenemos que son menos personas necesarias para cumplir la misma tarea que antes. Ahora y sacás cajeras. Exactamente. Ahora, y el camino podría ser algo parecido a lo que se hizo en Juan Lacase, por ejemplo, que algunos de los ex trabajadores de Fanapel estaban contentos con las medidas tomadas por el gobierno en cuanto a la reconversión y ver otras posibilidades. El camino es complejo, porque para poder conseguir un trabajo para gran parte de la población joven que hoy tenemos en el Uruguay, después de tantos años de deterioro del sistema educativo, creo que hay pocas alternativas. Uno es la construcción. Yo creo que va a ser muy importante poder empezar a desarrollar la obra del ferrocarril central, la obra de UPM2 para dar empleo momentáneamente. Para eso hay que atraer sabemos que esto inversiones. dura 1 año y medio, 2 años la obra, y después emplea muy poca gente en ese tipo de plantas. Entonces, necesitamos... Pero eso no es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, pero bueno, no tenemos más remedio, porque hay que comer. Porque hay que comer y a su vez es una realidad. Hoy tenemos una enorme cantidad de gente joven que ha pasado por el sistema educativo en los últimos años, que no tiene la capacidad para insertarse en el mercado. Claro, pero eso no es problema de ellos, es el problema del sistema, que no logra... La responsabilidad del Sí, país. pero el problema lo tienen ellos, ¿no? El La problema vida la de larga, ellos, claro. es su vida. Somos responsables todos los uruguayos por tener el sistema educativo que tenemos y hablar hace tantos años de eso sin hacer nada. Yo para decir que, en definitiva, cuando hablamos de educación y planteamos las discusiones de educación, para que el televidente sea consciente de que no estamos hablando de una isla y de un problema concreto, que tiene consecuencias en la economía, en el empleo, etc. Y que aquello que hablábamos del futuro del trabajo hace 3 años y se viene hablando permanentemente a nivel global, es el presente ya. Porque ya con los datos que le dimos nosotros esta semana Pero para pasada... eso hay que atraer inversiones. ¿Uruguay es atractivo para invertir? Yo creo que con Porque este para que panorama sea atractivo es en el muy caso de difícil. UPM hubo que variar. Bueno, por eso. O sea, UPM hubo que darle condiciones. Todavía no está UPM, para Bueno, un poquito. también. El contrato, un preacuerdo firmado entre el gobierno y UPM le da a UPM las condiciones necesarias para que sea atractivo invertir. Le da una mini reforma laboral porque le asegura que no sea ocupada la planta ante determinadas condiciones. Le da una mini reforma educativa porque le pone en su zona de influencia formación técnica para los trabajadores. Le da una reforma de infraestructura que necesita. También invierte el país para que venga esa inversión, ¿no? Le da una baja de la carga impositiva porque se lo pone en zona franca. Por lo tanto, eso demuestra que la inversión necesita hoy un tratamiento que no está teniendo, necesita unas condiciones macro, porque podemos tener intentos puntuales de salvar empresas que se están hundiendo, que hay por todos lados. Podemos tener planes puntuales de empleo como este que tenemos ahora, pero si no cambiamos el marco general con una política pro crecimiento, por eso es lo que necesita el Uruguay, reformas pro crecimiento, que son mayor apertura comercial, una revisión de la regulación laboral para adaptarla a las necesidades de los tiempos actuales, una reforma sin duda de la mano de la formación académica de las personas que ingresan al mercado de trabajo, que está... Ahora, el sindicalismo no está muy afín con eso de la flexibilización laboral, o por lo menos no emular a lo que pasó en Brasil. Bueno, pasa que está mal querer comparar con Brasil. Yo creo que hay que mirar lo que tenemos y saber que tenemos por ejemplo, y esto es indiscutible por todo. De hecho, ayer estaba en un panel con un representante muy importante del PIT-CNT que estábamos de acuerdo en que el régimen de horas extras y el régimen de jornada laboral, que el de jornada laboral data de 1915. Imagínense lo que ha cambiado el mundo laboral en más de 100 años, ¿no? Sí, claro. Bueno,
que es inflexible, porque si una persona hoy trabaja un día 6 horas y el otro día trabaja 10, por cualquier razón, ¿no? La misma persona, en el mismo trabajo, hay que pagarle 2 horas extras por las 2 horas de hoy y las de ayer no pasa nada. Entonces no se puede mover el trabajo dentro de la semana, porque se puede, pero hay que pagarlo horas extra, ¿no? Ahora, los reclamos de los sindicatos, hay que adaptarlos entonces, hay que ayornarlos. Los sindicatos se están dando cuenta que hay que defender la plaza laboral. Que acá finalmente lo que están haciendo las empresas es cortar por el lado más fino. ¿Cuál es el lado más fino? Los trabajadores. La nueva contratación de trabajadores. Claro. O sea, dejar de contratar uno que tal vez ibas a contratar, me quedo con el que tengo y no genero un nuevo puesto de trabajo. Se va uno y no lo repongo. No lo cubro. ¿Por qué? Y bueno, porque también hay temas que hay que tener claro. O sea, el costo laboral no es el mayor costo para todas las empresas, es uno de los Cada costos. uno que piense en su contexto. O sea, es uno de los costos. Se habla mucho del aumento del salario y del costo laboral, pero también hay que tener claro que una empresa no puede funcionar si no paga la luz eléctrica. Por ejemplo, un comercio no puede atender a oscuras y si no paga le cortan la luz. Claro. y un repartidor no puede dejar de poner combustible porque no puede andar con la camioneta. Y bajar sí esos puede costos no es contratar un empleado mañana que tal vez iba a contratar si quería ampliarse. Puede hacerlo con el empleado actual y buscar una forma de tener una comunicación con sus clientes a través de una aplicación y no tener un empleado extra. Todo este panorama y las medidas que planteás son a mediano plazo. Uno mira la situación hoy, mira para el otro lado del charco en Argentina, ve lo que puede pasar en los próximos meses, la temporada que se viene, el dólar a dónde se fue en Argentina, 34, acá 32. ¿Qué podemos esperar de la economía en los próximos meses? Todas son señales negativas de afuera, que son consecuencia de un entorno externo que ha cambiado a nivel global y que le ha pegado fuerte a Argentina porque lo agarró muy mal parado, tremendamente mal parado, era el que estaba peor parado. A Brasil también le pega, a Brasil tiene todavía una elección por delante tremendamente incierta y compleja. Y nosotros tenemos que tomar medidas. O sea, acá lo que hay que entender es que la pasividad ya no es una alternativa, no se puede hacer la plancha. ¿Tú notás al gobierno con capacidad de respuesta rápida? Yo creo que, por ejemplo, no podemos tener discutiendo en estos días en el Senado una rendición de cuentas exactamente igual que la que se discutió en diputados con un contexto regional e internacional totalmente distinto y mucho más desfavorable que va a repercutir en el crecimiento de la economía uruguaya este año y el año que viene. Cuando se empezó esta rendición de cuentas, el dólar en Argentina estaba a 24. O sea que hay una proyección. Argentina se pensaba que iba a crecer 3% Claro, cuando se hizo esta rendición de cuentas. Hoy va a caer Argentina este año, va a tener una recesión y nosotros vamos a crecer menos de la mitad de lo que plantea, a nuestras estimaciones del Centro de Economía del IEM, menos de la mitad de lo que plantea hoy el gobierno para este año y menos de un tercio de lo que se plantea para el año que viene. A ver, eso va a aumentar el déficit. 2,5 este año, ¿ustedes creen que va a ser? 1,2. Y el año que viene el gobierno plantea 3,3. Nosotros menos de 1, 0,8. ¿Y el eso déficit va a déficit fiscal. ¿A cuánto se va el déficit fiscal ahí? Lamentablemente, me encantaría poder mentirles, pero no. Me da la cara. Qué necesidad. Habiendo tanto en la vuelta que también nos mientas vos. Claro, ya tenemos demasiado que nos mienten. Ignacio Muncho, muchísimas gracias por venir. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.